Buenos días chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vlog. Y hoy comenzamos vlog con esta señorita porque voy a trabajarla un poquito. Normalmente suelo hacerlo a última hora del día, pero sí que es cierto que como hoy está el día más fresquito y esta tarde vamos a ir al cine de verano, que me apetece mucho, pues digo, mira, la hago un poquito antes y así ya también os lo grabo y abro ya este vlog. Lo primero que voy a hacer va a ser, como siempre, antes de empezar a trabajarla, mirarle bien los cascos, cepillarla, echarle insecticida para que no esté muy molesta con las moscas. Pero aquí viene ella ya. Así que nada, pues vamos al lío. Comenzamos a ver qué tal se porta hoy. La verdad que los últimos entrenos han sido bastante buenos. Va entendiendo ya poquito a poco los comandos, paso, trote. Así que eso es lo que me voy a centrar básicamente en el entreno de hoy. Seguir reforzándolo. Y espero que no esté muy molesta porque hay bastante airecillo. Pero bueno, ya ha comido, o sea que está tranquila. Así que vamos a ponernos al lío. Y voy a grabaros todo y os comentaré un poquito en voz en off también lo que vamos trabajando, que ya sabéis que me gusta hacerlo en voz en off porque yo estoy como súper concentrada mientras estoy con ella dentro de la pista. ¿Qué pasa ahí? Primero, como siempre, cepilladito, que esto le encanta. Bueno. Sí, eso te gusta, ¿eh? La verdad es que Eileen es un caballo súper lindito, a pesar de ser tordo. Que ya sabéis mi cosa con los tordos, porque todos los caballos, casi todos los caballos que he tenido eran tordos. Y en invierno, bueno, en invierno estará de barro hasta arriba, pero la verdad que estos meses se está manteniendo bastante bien. No se revuelca mucho, le encanta el agua, pero es limpita. ¿Qué pasa? ¿Vamos a los cascos? Muy bien. Hola. Muy bien. Qué piedrecita. Le voy a echar ahora insecticida, que esto sí que lo hago suelta porque todavía le teme un poquito, así que para que no vea muchos fantasmas y se vaya acostumbrando, lo hago por seguridad sin estar atada a la pared, así que vamos a ello. Hola. Muy bien. Hola. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos al otro lado. Hola. 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 Bien. Muy bien. Hola. Hola. Muy bien. Hola. Súper. Muy bien. Muy bien. Normalmente ella tiende a moverse y lo importante es no dejar de ejercer presión. Para ella la presión es simplemente tener esto cerca hasta que ella ya se para y se calma. Entonces
retiramos presión. Pero bueno, muy bien, vamos avanzando. En cuanto está un día o dos sin que le eche insecticida, vuelve a estar así un poquito más nerviosa, pero bueno, poquito a poco la verdad que va avanzando y ha mejorado muchísimo desde que empezamos con ella. Hoy, como han bajado las temperaturas, está bastante más activa, la noto yo como más despierta, así que veremos a ver ahora en pista. Seguro que me mete algún botecito que otro, pero bueno, nada fuera de lo normal, es un potro, así que me he puesto ya el casco porque por seguridad sabéis que siempre me lo pongo para trabajarla, y los guantes por si me pega algún tirón que no me queme, que no sería la primera vez. Así que vamos para pista y a ver qué tal se da el entreno. ¿Verdad que sí, Ellen? Y mañana tengo una sorpresita para ella que no la voy a contar todavía. Vamos para la pista. He cambiado el rosal que tenía por esta cuerda, ella ya sabe lo que significa. Deja eso, vamos. Vámonos por ahí. Comenzamos el entreno de hoy y como ya os he dicho antes, pues voy a comentaros en voz en off un poquito todo lo que vamos trabajando y todo lo que voy viendo en el entreno de hoy. Empezamos a mano derecha. A esta mano le resulta bastante más fácil, su mano izquierda es su mano segura, es la más arraigada, la que le cuesta más mover siempre, la espalda que le cuesta más desplazar, la parte izquierda. Entonces a mano derecha siento que sale mucho más fácil. Lo mismo le ocurre cuando le pedimos la mano. Normalmente me gusta empezar por su mano derecha antes que por su izquierda, porque le resulta muchísimo más fácil para ella darme primero la derecha y luego entender lo que le estoy pidiendo y así darme la izquierda, que si lo hago al contrario. Normalmente si empiezo pidiéndole la izquierda le cuesta mucho más y quiero ponérselo fácil a ella, quiero que aprenda lo que le estoy pidiendo, pero de la manera más fácil posible y siempre intentar pues como seguir la misma dinámica de trabajo. Entonces, bueno, ahora hemos empezado aquí a mano derecha y como ya os comenté la otra vez, los círculos trato de hacerlos lo más grandes posibles porque para ella, para un potro joven, es lo mejor que el círculo sea lo más grande posible. Todavía no estamos en un círculo muy grande, pero poquito a poco cada vez iremos haciendo el círculo más grande. Ahora mismo estoy en este lado de la pista porque ella suele tener querencia hacia la zona de la puerta. Normalmente los caballos todos tienen querencia en la zona de la puerta y en este caso también en el lateral de la pista, el lateral derecho que no estáis viendo ahí, suele también tener ella querencia. Entonces, como digo, pues intento hacérselo fácil a ella para que esté conmigo durante el entreno, para que esté pendiente de mis indicaciones, para que me esté escuchando. Entonces, por eso ahora mismo comenzamos a trabajar en esa zona de la pista. Lo ideal es que poco a poco vayamos pudiendo hacer esto con plena concentración en todas las partes de la pista, pero poquito a poco iremos trabajándolo. De momento empezamos, como digo, al paso. Normalmente los entrenos, como ya os dije en un blog anterior, la mayor parte del tiempo son al paso, porque al final un potro joven lo que necesita esto, y lo que me estoy centrando es que ella aprenda los comandos de paso, trote y posteriormente galope, y de pasar de trote a paso, de galope a trote, de trote a un aire más bajo. Entonces principalmente eso es lo que estamos trabajando ahora mismo a ambas manos. El movimiento también es importante, o sea, cuanto más rato ella esté al paso en círculo mejor. Ahí veis que me la lía un poquito porque al final, bueno, ella me está midiendo también constantemente y es normal, es un potro y como os dije, pues hoy era un día bastante fresco, hacía además aire y llevaba un par de días sin darle cuerda, entonces ella estaba muy activa, con muchas ganas de jugar y muy despierta, pero la verdad que es súper buena, que no tengo queja. Así que bueno, pues seguimos trabajándola. Otra vez la volví a poner al paso para seguir al paso un ratito más y posteriormente volverle a indicar la salida a trote.
Otra de las cosas en las que me suelo fijar y que trato de trabajar y de hacer que ella llegue mientras estamos trabajando con la cuerda es, como veis ahí, que baje un poquito el cuello, que se sienta cómoda, sobre todo ver que ella va entendiendo lo que le estoy pidiendo y que está relajada, que no está en tensión ni está alerta. Entonces, una de las señales es cuando ya empieza a bajar el cuello, otra de las señales es cuando empieza a mascar, esa señal es clarísima, como he dicho antes. Es muy fácil ver que un caballo está cómodo a la cuerda o que ha entendido lo que le estás pidiendo cuando empieza a mascar. Y aquí la vuelvo a sacar otra vez un poquito al trote antes de cambiar y empezar a trabajar la siguiente mano. Sobre todo a mí lo que me interesa, como digo, es que ella aprenda los comandos. Ahí veis, la he puesto al trote, no me interesa que esté mucho rato al trote, simplemente al trote, ¿vale? Y ahora una vuelta y al paso. Y repetimos un par de veces hasta que yo veo que ella lo ha entendido, que ella está mascando, que ella está relajada y que no está buscando la puerta, no está, sino que está concentrada en el trabajo que estamos haciendo. Y entonces ya le mando parar para poder iniciar el trabajo a la otra mano. Y cuando estamos domando un potro, también tenemos que ser conscientes que no todo el trabajo lo tiene que hacer él. Quiero decir, nosotros tenemos mucha responsabilidad en las indicaciones que le damos y cómo él responde a ellas. Por ejemplo, a la hora de dar cuerda, una de las cosas que tenemos que tomar conciencia y es nuestra postura corporal. Nosotros no podemos estar girados hacia su cabeza, sino que lo ideal es que nuestro cuerpo esté perpendicular a su espalda, incluso un pelín más retrasada por donde va la cincha. ¿Esto qué va a favorecer? Pues va a favorecer a que el caballo vaya hacia adelante, a que tenga impulsión y no se pare. En el momento en el que nosotros queremos que el caballo se pare, nos ayuda, en este caso sí, girar nuestro cuerpo hacia la parte delantera de la cabeza. Es decir, son cosas muy sutiles, pero muy importantes. El tener conciencia corporal nos permite hacer que el caballo pueda entender mucho mejor lo que le estamos pidiendo y a veces pues eso se nos olvida y yo también algunas veces me equivoco y me muevo un poquito sin darme cuenta y estoy a lo mejor provocando que se me pare cuando no era lo que yo quería indicarle. Entonces es súper importante que tengamos todas estas cosas en cuenta y que también las trabajemos nosotros para que, bueno, que al final pues el trabajo que estamos haciendo con nuestro potro, con nuestro caballo, pues sea lo mejor posible. Súper buen entreno, ¿verdad? Merecida chuche para esta señora. Hoy se notaba que estaba muchísimo más fuerte. Bueno, no sé si os he dejado el entreno entero, si os he ido comentando, pero estaba bastante más fuerte esta señora, ¿a que sí? ¿A que sí? Nada, ahora la vamos a soltar. Fernando ya está preparando el heno, que ella ya había comido. Así que le vamos a echar el heno. No hay más, ya no hay más. ¿Ya te has comido tu chuche? Que le encanta, la primera vez que se la enseñé, la chuche no sabía lo que era la primera vez que veía una chuche en su vida. Pero, oye, pero ahora le gustan. Después de cada entreno, cuando se ha portado súper bien, suelo darle una. No, no hay más. Ya no hay más. Ya no hay más. Así que la voy a soltar y vamos a recoger todo lo que tengo. Uy, voy a recoger todo lo que tengo por aquí fuera y me voy a arreglar porque, como he dicho, vamos al cine de verano. Esta noche vamos con la familia, con la sobrina, a ver una peli de niños, pero bueno, me apetece también ese plan y además es que todos los años, mínimo una vez en verano,
me gusta ir al cine de verano. ¿Qué? ¿Te ha gustado la chuche? ¡Uy! 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 ¡Qué bien te has portado hoy, eh! ¡Qué bien te has portado hoy! Además que no hace nada de calor. Que eso se agradece un montón. ¿Qué pasa? Se ha quedado suavita, suavita. Después de los entrenos se queda súper relajada. Y además una de las cosas, la veis que está también mascando todo el rato, no solo por la chuche, sino porque una de las señales que yo siempre me fijo cuando le doy cuerda es que masque. El hecho de mascar significa pues que lo va entendiendo, que está relajada, y eso es un punto para mí muy importante siempre que estoy haciendo cualquier cosa con ella. Siempre que le estoy dando cuerda, siempre que estoy enseñándole a dar los cascos. Bueno, os dejo que ya he visto el heno, así que la voy a soltar y ya dejarla descansar, que hoy se lo ha ganado. No se lo hemos echado en la enera, esta vez se lo hemos echado aquí. Y normalmente se lo dividimos en varios montones y ella ya va de montón en montón, que el otro está allí. Y este heno fue nuevo, lo trajimos el otro día y me encanta porque es que mirad, es súper verdecito y me gusta muchísimo, es finito y la verdad que a ella le encanta, así que ha sido un acierto, ¿verdad, Ellen? Este te está gustando. Uy, qué rico. Ya va al otro montón. Y mirad que es que está súper bonita. Yo la veo ahora súper bonita. La verdad que con el pelo de verano me gusta mucho más que con el pelo largo de invierno, pero además que está ya blanquita y la veo que va creciendo por días. Esto ya mismo no se le notará. Ya mismo no se le notará. No me he quitado ni los guantes, que por cierto, yo utilizo estos de BR para darle cuerda, están ya reventados, pero me gustan mucho. Para montar me gustan mucho los Rekel, pero para dar cuerda esto me parece, y para verano sobre todo, porque son muy finitos, son muy cómodos, y creo que voy a tener que ir reponiéndolos. Ya va al otro montoncito. Pues eso, que voy a tener que ir reponiéndolos en negro porque están ya bastante gastados y esto a lo mejor puedes dejarlo solo para dar cuerda. Antes de irme ya para casa, quería enseñaros que creo que en el último vídeo no os lo enseñé. Si es así, pues me perdonáis. Pero quería enseñaros el insecticida que me habéis visto usar y que es el que estamos usando con ella ahora. Me está gustando muchísimo y no lo conocía. La marca es Bioplagen y es este de aquí, Podilife. Y me gusta muchísimo porque es 100% origen vegetal. Yo la verdad que lo uso en bastante cantidad, es un bote bastante grande, pero bueno, estas cosas se gastan muy rápido, es de 1 litro. Me va súper bien para el precio que tiene porque me costó 29 euros, vamos, casi 30 euros. Y realmente pues un buen insecticida, si estáis en el mundo del caballo sabéis que es bastante elevado de precio para lo rápido que lo gastamos en esta época del año. Así que recomendaros este, que si no lo conocíais, para mí ha sido todo un descubrimiento. Os voy a dejar abajo el enlace si lo encuentro. Como siempre sabéis que en la cajita de descripción os dejo siempre los enlaces a todas las cosas que os voy enseñando porque, bueno, por si os interesa, siempre y allí abajo y le echáis un vistazo. Y ahora sí que sí, voy a cambiarme, que no llego al cine. Os he puesto ahí como he podido para enseñaros el look que voy a llevar hoy para el cine. Me he puesto este vestido que lo compré el año pasado y todavía no lo había estrenado, sinceramente, porque en Córdoba con el calor que hace, la verdad que la manga larga no apetece mucho y eso que me parece que es un vestido monísimo. Me siento un poco insegura o creo que no me favorece muchísimo este tipo de escote que tiene, pero aún así creo que queda ideal. Y además muy cómodo para el plan de hoy. Y lo he combinado con este bolsito de yute, que ya lo tengo desde hace más tiempo y que me encanta. Y es muy amplio para meter aquí las pipas o patatillas o las cosas que compremos ahora. Así que, bueno, y por supuesto, planísima. Llevo, ahora os enseño mejor, unos zapatitos planos de esparto muy monos con una hebilla muy ecuestre, así que ahora os lo enseño. Y en los pies, como os digo, muy cómoda con estos zapatitos, son como de esparto pero de tejido y con el filete ecuestre que la verdad lo tengo en un montón de complementos, pero es que me encanta, siempre tengo que llevar un toque ecuestre en cada outfit y yo creo que la combinación con el bolsito de yute queda ideal. Así que pues este sería el look de hoy y nos vamos.
Buenas tardes, chicos. Ya estoy por aquí de nuevo con Helen. Esta mañana la verdad que he estado trabajando con el ordenador toda la mañana y bueno, vine a echarle de comer, estuve un ratito con ella esta mañana, pero hoy por la tarde quería, pues como ya os dije que tenía un regalito para Helen, quería abrirlo con vosotros y que juntos viéramos si le gustaba o no le gustaba. Y el regalito es este, es una pelota de pilates grande. Para mí ponerle enriquecimientos y ponerle cosas que le mantengan despierta, que le mantengan la mente activa, que le mantengan entretenida es fundamental, sobre todo para que no coja estereotipia, es decir, que no coja manías, que no se aburra y que sobre todo pues, desarrolle la mente. Así que quería desde hacía ya unos días cogerle una pelota de estas de pilates grandes, en principio para que juegue. No sé muy bien qué reacción va a tener ella a la pelota, imagino que al principio le dará un poquito más de reparo a acercarse, pero en cuanto vea que no hace nada, la va a tirar por los aires, porque bueno, ella ya ha tenido otras pelotas que le he ido poniendo en estos meses desde que está en casa, pero siempre han sido pelotas mucho más pequeñitas y al final las ha acabado rompiendo. Entonces, bueno, a ver qué tal reacciona con esta pelota gigante, porque es la más grande que ha tenido hasta ahora. Es de 55 centímetros de diámetro, no es enorme, pero es bastante gigante y soporta máximo 120 kilos, así que bueno, espero que no se eche encima de ella y que no la rompa y que le dure pues al menos unos días. Los enriquecimientos se le deben poner durante un par de días, luego retirárselos, no más. Yo se la voy a dejar hoy puesta, bueno, vamos a inflarla ahora y vamos a ver su reacción y se la dejaré pues un ratito porque luego al final de la tarde la quiero volver a trabajar, así que de aquí a última hora del día va a estar ella con la pelota, así que bueno, yo no me aguanto más, vamos a inflarla antes de que Helen os tire. Estoy temiendo por vosotros porque es que ella es súper cotilla, súper valiente, por eso creo que le va a gustar la pelota y ella ya quería ver el trípode, que parece que no lo ha visto nunca y quería ya ella ir allí a veros. Bueno, vamos a sacar la pelota mientras la inflo para que se mantenga entretenida. Lo que le voy a dejar en la caja de cartón para que ella vea lo que es y inspeccione un poquito. Y aquí tenemos la pelota de color azulita. Yo la he cogido de la marca Umbro, os voy a dejar el enlace abajo en la cajita de descripción. Y esto, ¿qué será esto? Helen, ¿qué será esto? ¿Se comerá? ¿No se comerá? Voy a dejarle la cajita en la pista para que ella la inspeccione un poquito mientras se mantenga entretenida y así mientras podemos tranquilamente, con ayuda de Currito, que está por aquí también, inflarle la pelota. Así que vamos para la pista a dejarle esto a Helen. Ya estoy preparada, he sacado todo lo que venía dentro de la caja, le he dado la caja a Helen, que le ha durado, yo creo que no ha llegado ni al minuto porque la ha roto, la ha tirado por los aires y ya se la he quitado. Y le había puesto el pienso ahí para que esté entretenida porque ahora el inflador hace bastante ruido, entonces la he metido en la pista por si acaso ella se anima, que hoy tiene muchas ganas de jugar, que pegue 4 botes ahí dentro pero que no peligre nada. La pelota es esta, ¿vale? No es muy grande, pero es mucho más grande que las que ella ha tenido hasta ahora. Inflada, pues va a imponer un poquito más. Viene con 2 tapones para ponerlo, pero no viene con inflador. Entonces yo tengo aquí un inflador que es el que voy a probar, que espero que funcione, que la verdad que este nos viene genial para tenerlo en el campo, al final es súper útil. Os voy a dejar también abajo el enlace y vamos a probar a ver si conseguimos inflarla y se la meteré en la pista. Así que vamos a ello. Pues nada, ha sido mucho más fácil de lo que pensaba, porque es verdad que el inflador tiene varias boquillas que se han podido adaptar súper bien. Espero que no se le salga este tapón. De todas formas, como viene otro de repuesto, lo voy a guardar porque conociéndome a esta, que seguro que va a darle
con las patas y va a morderlo y va a intentar zarandearlo y cogerlo, que es lo que hacía con las otras pelotas y al final la ha acabado rompiendo, pues yo creo que esta esperemos que dure mucho más. Así que ahora vamos a ver cómo reacciona Ellen a esta pelota gigante. ¿Quién ganará? ¿Se atreverá a lanzarla por los aires? Voy a coger la cámara y vamos a presentársela. Ya me trae el cubo porque quiere más comida. Llegó el momento, chicos. Se la voy a dejar aquí en medio. No voy a como obligarla a que interaccione con ella. Siempre lo primero que hago cuando le introduzco un objeto nuevo es dejárselo aquí y esperar que ella venga a explorarlo. Que no quiero que se mueva, así que yo me voy a intentar no mirarla, me voy a salir fuera para no interactuar ni que ella esté pendiente de mí. Y ahora os dejo con las imágenes y a ver qué hace. Bueno, de momento, ya os dije, ella morderla, intentar morderla y ver si es comestible, que no se come. Helen, no se come, qué manía con morder las cosas. Le va a hincar el diente y la va a romper en 0, es que lo veo venir. Y lo que voy a hacer es dejarla, me voy a ir yo un rato y la voy a dejar para que no estemos aquí influyendo, porque al final, siempre que le meto algo nuevo, como el saco, que es lo último que ha tenido, al final siempre está más pendiente de mí cuando estoy yo delante. Entonces, cuando ella ve que nosotros ya no le hacemos caso, que ya no estamos allí, es cuando realmente se pone a interaccionar con el objeto. Así que bueno, ahora la estoy viendo ahí de reojo, que ella se vuelve a acercar a la pelota y nada, ella sigue intentando morder. Sería ideal que la pelota tenga un asa, una especie de asa, que ella la pueda coger y la pueda tirar por los aires. Pero bueno, ya le averiguaremos otro juguete de ese estilo que ella lo pueda coger, porque este no puede cogerlo por mucho que lo intenta. Bueno, ¿quién se va a llevar una duchita? Una duchita, antes de nada, antes de terminar el día. Está bien, ¿no?
Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Yo creo que claramente Ellen ha ganado la batalla porque no le da miedo nada, es súper valiente y muy juguetona, así que ya seguiremos probando con otros enriquecimientos, con otras cositas que ponerle para mantenerla activa siempre. Y ahora vamos a hacerle la cuadra y creo que también la voy a trabajar un poquito porque se ha nublado, es verdad que ha bajado un poquito la temperatura, así que lo mismo la trabajo ya antes de que sea más tarde. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme abajo en comentarios qué tipo de vídeo os gustaría ver con Ellen. Y no olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis seguir galopando hacia vuestros sueños. ¡Chao!